Bueno, esta noche que Dios en su providencia nos permite reunirnos nuevamente, vamos a hablar de un tema que dice, analizando el 90% de lo que nos pasa en la vida. Si solo vemos este título, puede que no nos diga mucho e inclusive nos genere mucha confusión, así que comencemos. Comencemos con una introducción. Una frase que en charlas motivacionales, en algunas lecturas motivacionales también tal vez hemos escuchado, yo sí las he escuchado antes, es que cómo nos va en la vida está compuesto por el siguiente porcentaje. 10% de la vida es lo que nos pasa y de lo cual no tenemos control, y el otro 90% es de cómo reaccionamos a ello, ¿no? Y aquí tenemos este POSIT que muestra eso, pero aquí tenemos un gráfico que tal vez lo muestra de manera más clara, y es que este hombrecito que está aquí en la figura se echó el café en la camisa y bueno, lo toma con calma. O sea, el hecho de echarse el café en la camisa tal vez era el 10% que no podía controlar, igual que este otro. Pero la diferencia entre ambos es que los dos reaccionan diferente. Y justamente vi un video una vez respecto a esto, en que justamente un papá se echaba el café uno de sus hijitos le echaba el café en la camisa a la hora del desayuno, y él reaccionó. Primero muestran qué pasaba si reaccionaba terriblemente mal. Lo riña al niño, pelea con la esposa porque le dice que ella no estaba controlando, que debería haber tenido más cuidado. Se enfrascan en una pelea que dura mucho tiempo. Él recién se va a cambiar, luego que se va a cambiar sale con sus hijos, que sus hijos ya estaban llorando, y llegan para el autobús. El autobús, como se habían puesto a pelear un buen rato ahí en el desayuno, llegan al autobús, el autobús del escolar ya se había ido, así que él tiene que llevar a los niños hasta el colegio, luego los deja en el colegio y recién se va al trabajo. Al trabajo llega tarde, su jefe le llama la atención. O sea, una cadena de eventos cuando él reaccionó mal. Luego en el mismo video muestran qué hubiera pasado si él reaccionaba bien. Y muestran, le echa el niño el café, o sea, eso pasa de manera idéntica que en el otro video, pero él reacciona tranquilo. O sea, le dice, mi amor, no te preocupes, limpia un poco la mesa, le comenta a su esposa, va, se cambia rápidamente, sin hacer mucho problema, regresa, todos siguen tranquilos, él ya está cambiado, lo lleva a su niño, a sus niños al autobús. Como no hubo pelea, como la reacción fue tranquila y se pusieron más bien soluciones rápidas como cambiarse la camisa, llega a tiempo al autobús, llega a tiempo a su trabajo y no tiene ningún problema. Realmente eso fue muy gráfico, y era con este mismo ejemplo del café que se derrama sobre la camisa. Entonces, el 90% de las cosas que nos ocurren, dice esta teoría, se debe simplemente a nuestra reacción, y 10% a lo que no tenemos el control y que de repente es algo que no vamos a poder evitar. ¿Cómo lo vamos a enfocar esto a la palabra de Dios, a nuestro manual de instrucciones, ¿no? Y es que ese 90% de cómo reaccionar, vamos a analizar cuál es el mejor modo de reaccionar en ese 90% al reflejo de la palabra de Dios. Ese 10% ya hemos dicho que no lo podemos controlar. Si lo metemos en términos bíblicos, de repente ese 10% lo ha puesto Dios en nuestro camino. Puede ser una prueba, puede ser el desierto, puede ser algo que Dios está queriendo que aprendamos.
ese 10% es algo que no lo podemos controlar, pero el otro 90% reflejado, esa teoría, por supuesto que no la he escuchado en la Biblia, pero reflejado a la imagen de la Biblia y de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que vamos a analizar, cómo tendríamos que reaccionar ante ese 90%. Dice el texto base, dice Deuteronomio 30, 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Aquí está muy claro lo que dice el texto. Aquí dice que Dios nos ha puesto sobre la vida y la muerte, sobre la bendición y la maldición. Y aquí hay la palabra clave, que es lo que también habíamos visto en la introducción. Los únicos que vamos a escoger, si escogemos la vida o la muerte, la bendición o la maldición, somos nosotros. Nosotros vamos a decidir cómo reaccionar en ese 90%, ¿no? Porque, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová. Amando a Jehová es entregando nuestra vida a Dios, poniendo a Jehová como el centro de nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, poniéndolo al centro, poniéndolo a Él en primer lugar, atendiendo su voz es buscando qué Él nos tiene que decir, leyendo su palabra, orando, entregándonos cada día a Él. Como siempre digo, hay miles de formas de buscar su voz. La principal es leyendo su palabra, escuchando prédicas, lo pongo de manera práctica. Leyendo, hay una radio a mí que me encanta, que es la BBM, la 102.1. Es una radio cristiana con sana doctrina, escuchando una radio con sana doctrina, teniendo relación con hermanos de nuestra fe. Eso es atender a su voz. Seguramente que si nuestro círculo de amistades, ¿no? Con eso no digo que no nos tenemos que juntar con nadie, o sea, tenemos que juntarnos con otras personas para predicar, para hacerles llegar la palabra. No es que nos vamos a alejar de todo el mundo, pero sabremos escoger a qué personas nos acercamos para escuchar la voz de Dios y a qué otras personas nos acercamos para predicarles. Porque si cambiamos ese orden y si nos ponemos a escuchar a las personas que deberíamos predicarles, porque son personas de repente que no conocen a Dios, nos van a llevar con malos consejos. Siempre digo, cuando uno está casado, si es que va donde sus amigos que por decirles hacen viernes de soltero o va con los amigos que sabemos que está en un tema de infidelidad con su esposa, ¿qué consejos vamos a obtener de esas personas? Vamos a obtener consejos que no son adecuados. ¿Y vamos a estar atendiendo la voz del Señor? Así no. Entonces, a esas personas nos acercaremos, porque no estoy diciendo que nos alejemos o que les pongamos 7 cruces, pero nos acercaremos de un modo correcto para predicarles, para hablarles de Dios. Y habrá otras personas que serán los miembros de la iglesia, gente que ustedes sepan que aman a Dios, a quienes nosotros les podremos contar nuestros problemas y seguramente que el consejo que salga estará inspirado en la palabra de Dios.
Entonces, atender la voz del Señor viene de diferentes maneras. Escuchar devocionales, leer la palabra, escuchar algunas radios, escuchar prédicas, ahora que en el YouTube tenemos posibilidades infinitas, siempre teniendo y analizando que sea sana doctrina. Y dice, y siguiéndole a Él. Así escogemos la vida. Amamos a Jehová, atendemos su voz y le seguimos a Él. ¿Qué significa seguirle a Él? Ser obediente a lo que Él nos pide. ¿Y cómo sabemos que Él nos pide? Otra vez regresamos al punto anterior, que es aprendiendo y entendiendo su palabra y sobre todo agarrándola en nuestro corazón para cumplir lo que Él nos pide. Tenemos más de la palabra y dice Salmos 32, 8 al 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Aquí nos da una promesa que Dios nos hará entender y nos enseñará el camino en el que debemos andar. Pero ¿a quiénes les va a enseñar? A los que no sean como el mulo sin entendimiento, a los que abran su corazón para entender y para escuchar lo que Él nos dice. Aquí tenemos un apunte que siempre los pongo y que solo es un repaso de lo que ya hemos mencionado, que nos dice nuevamente, ¿qué tenemos que hacer para agarrar el 90% de la manera correcta, el 90% de cómo reaccionamos ante un problema? Primero, amar a Jehová, poner a Dios en primer lugar, escuchar su voz, que ya hemos explicado de qué maneras podemos buscar escuchar su voz, siguiéndole a Él, obedeciéndole, ¿no? Muriendo a nosotros, muriendo a nuestro orgullo, muriendo a nuestro placer, muriendo a la vanidad, muriendo a ese deseo de siempre ganar, a ese deseo egoísta de repente siempre sacar ventaja. Siempre deberemos morir a nosotros para escoger el 90% correcto. Por ejemplo, en el ejemplo que dábamos del hombre que se echó el café, en una, el hombre estalla en ira. En la segunda, muere a su deseo de estallar en ira. Puede que haya estado enojado. No significa que uno tiene que volverse tranquilo, o sea, puede dejar de ser lo que es y de repente hay algunas cosas que a uno le molestan, pero la diferencia es cómo uno reacciona. Si uno muere a ese deseo de hacer las cosas incorrectas. Este hombre, en el segundo ejemplo en el que reaccionaba de buena manera, nadie dice que él no estaba molesto, que él no estaba enojado por lo que había hecho su hijo, porque de repente le echó el café porque estaba jugando donde no tenía que jugar. Pero él muere a su ira, muere a su deseo de reaccionar mal. Nosotros podemos escoger el camino de la ira o del control. Podemos hacer morir nuestro carácter, que puede que sea impulsivo, puede que sea de reaccionar mal. Puede que ese sea nuestro carácter, pero nosotros escogemos y decidimos morir a eso. Podemos decidir tener pensamientos pecaminosos, realizar cosas que nos pongan al borde del precipicio en cuanto a tentaciones. O podemos morir a ese deseo y alejarnos totalmente de esas tentaciones. Tenemos más de la palabra aquí, Marcos 4, 38 al 40, que dice, y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que pereceremos? Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza.
paz y tranquilidad en el mar. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí podemos sacar, y que vamos a ver también los apuntes como ya un repaso, podemos sacar varias cosas. Primero, que los discípulos en medio de una tormenta entran en desesperación. Entran en desesperación. ¿Y qué hacen? Eso sí, hacen algo bueno, que es acudir a Jesús. Le despiertan. Y le dicen desesperados, como nos pasa en una tormenta. Pueden ser tormentas, la crisis de un hijo que puede que esté rebelde, puede ser la tormenta que hemos perdido el trabajo y que estamos sin recursos económicos, sin que nadie nos pueda dar. Puede ser que tenemos una enfermedad, pueden ser varias cosas que son tormentas y que así como los discípulos muchas veces las enfrentamos con desesperación. Y estamos mencionando eso porque cómo reaccionamos, ya sabemos que es el 90% de cómo nos va en la vida. Y Jesús, atendiendo el llamado de sus discípulos, le dice, levantándose, reprende al viento. ¿Qué significa todo eso? Que si acudimos a Dios, Él, tarde o temprano, si ponemos nuestra vida a disposición de Dios, tarde o temprano Él va a ordenar todo. Pero les llama la atención en un punto y les dije, ¿por qué estáis así amedrentados? En alguna otra versión debe decir, ¿por qué estáis desesperados? ¿Por qué están desesperados? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué gritan? ¿Acaso no tienen fe? Y esa es una de las cosas que es difícil, por supuesto, más en el tiempo de tormenta. Tener fe, mantener la calma, tener ese gozo basado en Dios. Es como algún versículo también dice, los que confían en Dios tienen un gozo que nadie puede explicar más allá de los problemas. Entonces, viendo los apuntes, a veces surgen momentos de tormenta. Y en momentos de tormenta a veces es difícil el camino correcto a tomar, ver el camino correcto a tomar. Entonces ahí lo que tendremos que hacer es poner toda nuestra confianza en Dios y enfrentar los problemas a la imagen de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos dice que podemos y no podemos hacer. Porque cuando enfrentamos las cosas a nuestra manera, ahí surgen chantajes, manipulaciones, violencia, adulterio, ¿no? Porque cuando tenemos una crisis en nuestro hogar y decimos, no, esta mujer no me comprende, ¿no? Si enfrentamos de la mano de Dios, Él pondrá la calma, pondrá la paz, la tranquilidad. Nos hará recuerdo Primera de Corintios 13 en cada momento si asumimos ese problema de la mano de Dios, donde nos recuerda qué significa el amor, que es paciente, benigno, que no toma venganza. Pero si no lo hacemos agarrados de la mano de Dios, como decíamos, y buscamos en lugares incorrectos, van a salir todas estas cosas malas. Chantajes, manipulaciones, violencia, adulterio. Diremos, bueno, no me comprende mi esposa. Es un ejemplo simplemente el que doy. No me comprende mi esposa, entonces busco consuelo en otro lado. ¿Por qué? Porque no estoy buscando la solución, ni estoy buscando paz de la mano de Dios. Estoy buscando paz y soluciones en mi manera humana de ver las cosas. Estoy buscando soluciones en mis fuerzas. Y cuando uno está en tormenta, lo que menos tiene que hacer es buscar soluciones
en sus propias fuerzas. Y una cosa más que escuchaba, que cuando uno está en tormenta es mejor no dar ni siquiera un paso. ¿Por qué? Porque si uno está en tormenta, puede tomar malas decisiones. Puede tomar la mala decisión estando en tormenta de divorciarse, puede tomar la mala decisión de casarse, puede tomar la mala decisión de renunciar a su trabajo, puede tomar la mala decisión de cambiar de trabajo. Entonces, la mala decisión puede ir hacia un lado y hacia otro. Así que cuando uno está en momentos de tormenta es buscar refugio en Dios. Y mejor quedarse quieto esperando que pase la tormenta, porque la tormenta va a pasar. Pero de repente si tomamos decisiones equivocadas en la tormenta, como por ejemplo a mí muchas veces me ha sucedido, las consecuencias, la tormenta va a pasar, pero las consecuencias van a durar para toda la vida. Y ese es el peligro. Más de la Biblia. Salmo 107, 28 al 30. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Esto es un complemento de lo anterior. Sabemos que los versículos, mejor dicho, los discípulos buscan a Jesús en medio de la tormenta. Y aquí confirma que cuando buscamos a Jehová en la angustia, Él nos libra de nuestras aflicciones. Él cambia la tempestad por sosiego, tal vez no el momento que queremos, tal vez no en el tiempo que queremos, pero si confiamos en Él, tarde o temprano lo hará. Y nos llevará, qué lindo esto, al puerto que deseábamos. Finalmente, Él ve el deseo de nuestro corazón y si tenemos fe, si tenemos paciencia, si perseveramos en Él, Él nos llevará al puerto deseado. Deuteronomio 8:2, más de la Biblia tenemos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esos momentos revelan lo que eres. Aquí está hablando del pueblo hebreo, que Dios los lleva por el desierto. Los lleva por el desierto 40 años cuando tenían que estar 40 días. Si recordamos un poco el relato, después de que Dios los saca de la esclavitud, utilizando a su siervo Moisés, este pueblo lo único que hizo durante los primeros días y no solo días, meses de su camino al desierto fue quejarse, blasfemaban contra Dios, se quejaban contra Moisés, decían que inclusive hubiera sido mejor quedarse en la esclavitud. O sea, llegaban a un punto de malagradecimiento terrible, ¿no? Y lo último que desata el enojo de Dios es la falta de fe. Cuando mandan 12 personas para hacer una revisión de las tierras que Dios les había prometido, para analizar a los enemigos que iban a enfrentar, mandan 12 personas y de esas 12 personas solo Josué y Caleb, 2 personas llegan diciendo: las tierras que nos ha dado Dios son hermosas y sabemos que de la mano de Él las conquistaremos. Los otros 10 llegan diciendo: esa tierra es llena de gigantes, los pueblos están bien armados, o sea, no sé para qué hemos venido hasta aquí en el desierto.
no sé para qué hemos salido de Egipto, no vamos a poder conquistar la tierra prometida porque es imposible. Y esa es la gota que derrama el vaso. Porque a partir de ese momento Jehová les dice, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Y aquí, por eso les explica, ¿y para qué los deja 40 años en el desierto? Para que como pueblo aprendan. El desierto, que también aparece en nuestras vidas, el desierto es algo que nos pone Dios, y hay cosas que nosotros son consecuencias de lo que nosotros hacemos. Pero muchas veces Dios nos pone un desierto, una enfermedad que no hemos buscado, por ejemplo, eso sí puede ser un desierto. Entonces Dios nos pone un desierto para formar nuestro carácter, para que doblemos rodillas a Él, para que de nuestra soberbia de repente en la cual no confiábamos en Él y confiábamos en nuestras fuerzas, aprendamos a confiar en Él. Y les dice aquí, miren, para afligirte, probarte, para saber lo que había en tu corazón. Aparte, Jehová nos pone en el desierto para saber qué hay en nuestro corazón. Hay videos realmente interesantes que nos llegan alguna vez, y había un video que decía, si exprimimos una naranja, ¿qué sale? Jugo de naranja. Si exprimimos un limón, ¿qué sale? Una limonada. Y decía un pastor, porque esto lo he escuchado en una prédica, decía un pastor, cuando hay una persona que se vuelve millonaria y de repente se vuelve creída, atrevida, pedante, mira sobre el hombro al resto de la gente porque se volvió millonaria, tal vez hasta porque le fue bien en su trabajo, ¿no? Y dice la gente, ay, el dinero lo cambió. Y este pastor, haciendo una explicación de esta parte, de saber lo que había en tu corazón, las cosas malas y a veces las cosas muy buenas, lo único que hacen a veces es sacar lo que tienes dentro del corazón. Esta persona, decía ese pastor, no es que el dinero la ha transformado, sino que esos sentimientos de soberbia, de orgullo, de sentirse mejor que los demás, estaban ahí. Lo único que ha pasado es que las circunstancias han dado a conocer el interior de esta persona. Y Dios pone desiertos para también conocer eso. Muchas veces pone el desierto y está esperando ver cómo vamos a reaccionar. Y en ese aspecto hay dos formas de reaccionar dentro del 90%, ¿no? Hay una forma de reaccionar, pone un desierto, pone una enfermedad, pone carencias económicas, Dios. Y una de las formas de reaccionar es renegar contra Dios. O sea, de nada sirve que vaya a la iglesia, de nada sirve que me haya metido a las células, de nada sirve porque miren lo que me ha pasado. O sea, de nada sirve que me acerque a Dios, o sea, de protestar contra Dios. Ese es un modo de reaccionar, por supuesto equivocado, está dentro del 90% de cómo reaccionamos. Y hay otra gente que cuando viene la enfermedad, viene la carencia, más bien se agarra más de Dios. Y dice, Señor, tú sabrás por qué me has puesto esto. Pero ahora que estoy pasando este desierto, me agarro más de ti. Y aquí dice, y ahí verás si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, cuando pasamos el desierto, igual, tenemos que ver cómo reaccionamos. El desierto es muy probable que Dios no los está poniendo.
Y este desierto, aquí ponía en el apunte, es para depurar nuestro ser. Pero Él, si confiamos en Él, Él nos mostrará el camino y veremos su gloria. Recientemente con un tema que sería largo de contar, pero puedo dar fe de esto. Él muestra siempre el camino y uno puede ver la gloria del Señor. Seguimos con más de la palabra y dice, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Siempre que leemos este versículo, siempre lo que se explica y lo que trata de decirnos es que Dios nunca va a poner pruebas que no podamos superar. No va a poder tentaciones que no podamos superar. Por supuesto, si estamos en comunión con Él, tenemos que estar en comunión con Él. Tenemos que buscar estar en comunión con Él, buscándolo todos los días. Todas estas promesas de la Biblia, que a veces las escuchamos de manera aislada y que pueden dar mal entender, hago lo que quiera con mi vida. Pero aquí está la promesa de Dios. Seguro que si nosotros vamos por mal camino, seguramente estas promesas de Dios no se harán efectivas. Tenemos que tener comunión con Dios. Y aquí en los apuntes pongo algunas cosas. Si Dios permite algo, está en control. O sea, es porque nosotros podemos salir vencedores de esa prueba, de esa tentación. Nos piden que seamos esforzados y valientes. Eso es un versículo de Josué. Que sea, en otras palabras, que nos esforcemos, que seamos perseverantes, que no nos rindamos. Y siempre tenemos dos caminos, lo que ya habíamos hablado antes. Una es revelarnos a Dios y decir, ¿por qué Dios me has puesto esto? ¿Por qué Dios me pasa esto? ¿Por qué Diosito, si yo hago esto, si yo lo hago lo otro, si yo voy a la iglesia, ¿por qué? Y el otro es someterte a Dios. Y sometiéndote a Dios, reaccionar del modo correcto ante todas las cosas malas que puedan venir. La pérdida de un ser querido, como hemos dicho, la pérdida del trabajo. Hoy día me acordaba de cuando perdí a mi mamá. Ojalá hubiera tenido a Dios en ese momento. De repente no hubiera cometido tantos errores. Porque cuando uno pasa el desierto, la tormenta, si no está agarrado de Dios y si uno va tomando decisiones en base al mundo, seguro va a venir mucho sufrimiento. Hemos hablado ya del pueblo ingrato, el pueblo hebreo, ya hemos dicho que realmente fue un pueblo ingrato y que por eso Dios decidió dejarlo en el desierto. Tengamos por seguro que si nuestra actitud es equivocada, si nuestras reacciones del 90% son las equivocadas, hay más probabilidades de que pasemos un desierto o de que nos llegue una tormenta. Y hemos también comentado de por qué el pueblo hebreo no llegó a la tierra prometida. Y que la gota que rebasó el vaso fue la falta de fe, después de haberle mostrado tantas cosas grandes que había hecho Dios. Y aquí podemos sacar una conclusión más. El pueblo hebreo tenía que estar 40 días en el desierto y estuvieron 40 años. Cuanto más nos cueste aprender una lección,
más tiempo es probable que tengamos que estar en el desierto o en medio de la tormenta, sobre todo en el desierto, porque el desierto está diseñado para pulir el carácter de los hijos de Dios. Más de la palabra, 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria de Dios, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Una de las cosas cuando entregamos nuestra vida a Dios, y que es con esa oración sencilla que siempre la hacemos al final de nuestra reunión, es el hecho de que comenzamos a ser transformados. Como en un espejo, la gloria del Señor. A cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu va siendo transformado por el Espíritu del Señor. Entonces, tenemos que tener paciencia en esa transformación. Tenemos que ser más que valientes, pacientes. Las grandes cosas se consiguen con paciencia. Obviamente también hay que ser valeroso, decidido, eso sí, pero una de las virtudes más importantes es tener paciencia. Y como hemos mencionado ya, siempre tenemos dos opciones. Una es esperar en el Señor y el otro es hacer las cosas como nosotros pensamos que vamos a solucionar, con nuestro pensamiento humano, en nuestras fuerzas humanas. Pero el otro es esperar y tener fe. Esperar, por si acaso, no significa estar quieto, ¿no? De repente queremos un ministerio, porque nos nace en el corazón que queremos predicar, que queremos también abrir una célula, que al final es lo que Dios nos pide que hagamos, que prediquemos a todo el mundo. Y decidimos esperar en el Señor. Pero mientras tanto, ¿qué habrá que hacer? Habrá que prepararse, habrá que leer la Biblia, habrá que, en lo que es nuestra congregación, habrá que ir al encuentro, habrá que ir a la academia. Y Dios irá transformando nuestro espíritu y preparándonos para algún momento alcanzar lo que deseamos. Lo mismo ocurre con una profesión o con cualquier otra cosa que buscamos. Mientras esperamos, aquí tengo algunos apuntes, mientras esperamos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que Dios nos pide que hagamos, lo que decíamos hace un rato. Poner en oración. Poner en oración qué es lo que Dios quiere que hagamos mientras estamos esperando lo que le estamos pidiendo. Ya hemos hablado de que no tenemos el control del 10% de lo que va a pasar en nuestras vidas, pero sí tenemos el control del 90% que va a pasar en nuestras vidas. Y ese 90%, y por supuesto eso no está dicho en esas charlas de motivación, lo tenemos como cristianos que enfocar en el carácter de Dios. Y vamos a tener tiempos de tormenta y que buscando su palabra vamos a saber qué hacer en esos tiempos de tormenta. Que los tiempos de desierto, sobre todo, aquí me equivoqué, son un tiempo de formación. El tiempo de desesperanza, porque nos sentimos desesperados como los discípulos se sintieron en el barco, tenemos que tener fe y confiar en Él y no hacer las cosas de manera incorrecta. Nosotros decidimos
¿Qué camino tomar? ¿Cómo reaccionar en ese 90%? ¿Ser impulsivos o ser pacientes? ¿Ir y buscar consejo en el mundo o agarrarse de la mano de Dios? Bueno, hagamos una recapitulación de lo que hemos visto. Hoy hemos visto que en la vida, cómo nos va en la vida, va a depender un 10% de cosas que no podemos controlar y que quién sabe Dios con un propósito está poniendo en nuestras vidas. El otro 90% será cómo reaccionamos. Hemos visto que vamos a tener momentos de tormenta y hemos visto qué cosas no debemos hacer en tiempos de tormenta y en quién debemos confiar. Debemos confiar en Dios, en lo posible ni siquiera tomar una decisión que pueda afectar en nuestra vida. Hemos visto que vamos a tener momentos de desierto y tal vez no lo vamos a poder controlar porque son cosas que no hemos buscado. Pero cómo reaccionemos, a quién nos aferremos, eso va a depender de nosotros. Que vamos a tener tiempos de desesperanza como los discípulos tuvieron, los vamos a tener de desesperación. Y ahí también deberemos actuar con fe, confiando en las promesas de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar esas promesas? En la Biblia en primer lugar, prédicas, radio, la charla de hermanos que compartan nuestra fe, devocionales. En esos lugares vamos a encontrar. Hagamos una aplicación en nuestra vida, como siempre. Analicemos cómo usualmente reaccionamos en ese 90% que depende de nuestra reacción. Analicemos, a veces reaccionamos con ira, usualmente reaccionamos buscando ayuda en los consejos del mundo, reaccionamos tal vez buscando consuelo en los placeres del mundo. ¿Cómo reaccionamos en los tiempos de tormenta? Hemos tomado decisiones, que a mí me ha pasado eso. Hemos tomado decisiones radicales que han cambiado toda nuestra vida en momentos de tormenta. Seguimos haciéndolo ahora. Tratamos de entender los tiempos de desierto en nuestra vida. O simplemente renegamos para Dios. Hagamos un llamado para que Dios toque nuestros corazones y nos guíe en cómo reaccionar en ese 90%. Hago un llamado para nosotros, para que en ese 90% siempre busquemos a Dios, que nos agarremos de Dios, que busquemos las promesas de Dios en ese 90%, que veamos cómo reaccionaría Jesús, Cristo, y que seamos un reflejo de su carácter en ese 90%. Que nuestros oídos, un llamado para que nuestros oídos siempre estén atentos a la voz de Dios para saber cómo debemos reaccionar en ese 90% que depende de, que depende de nuestra reacción. El otro 10% asumimos que no lo podemos controlar. Y finalmente, hago siempre este llamado para las personas que tal vez primera vez están escuchando de Dios, o para las personas que hemos escuchado de Dios mucho tiempo y que todavía no hemos entendido lo importante
que es declarar a Jesús nuestro Salvador. Declaremos, y a la persona que está escuchando por primera vez esto, la invito a declarar a Jesús como su Salvador, así como lo hizo el buen ladrón, que todos hemos visto esa película. O sea, la crucifixión, la pasión de Cristo me refiero. Donde el buen ladrón era ladrón hasta el último día de su vida. Y nosotros seguro que vamos a ser pecadores hasta el último día de nuestra vida. Pecadores en transformación. Y Dios irá transformando eso, iremos dejando las prácticas de nuestra vida de pecado. Pero igual, en todo momento, para ser salvos necesitamos declarar a Cristo nuestro Salvador y pedir perdón por nuestros pecados. Y pedirle que Él nos lleve a la vida eterna a su lado cuando nos toque partir. Eso es lo que hizo el buen ladrón y ese es el llamado que hago para todos nosotros. Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir. Te pedimos que todo lo que tú nos has compartido, tú, Señor, lo que has decidido compartirnos este día, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que vaya como la gota que labra la roca, que tu Espíritu Santo en función a esta palabra vaya transformando nuestros corazones respecto a lo que hoy hemos oído. Esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Por la grabación.